Y estamos llegando al final de esta miniserie de 4 retratos de Cristo, ahora con el tema de Príncipe de Paz, que está basado justamente en Isaías capítulo 9, versículo 6, que leo, y dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El 27 de noviembre de 1977, un avión Boeing 707 egipcio aterrizaba en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, en Israel. Se cuenta que allí era la histórica visita del presidente egipcio Anwar al-Sadat a Jerusalén. Y cuando se le entrevistó a este presidente egipcio, él dijo a la revista Time: lo que quiero en esta visita es que sea derribada la muralla que hemos creado entre Israel y Egipto. Más de 3,000 años de enfrentamientos entre Israel y Egipto, y este hombre, Anwar al-Sadat, quería que terminara. No funcionó. Al final fue asesinado más adelante. Y aquí se da una ironía con respecto al lugar que se espera que haya paz. Este lugar, Jerusalén, que del hebreo Yeshurarayim significa ciudad de paz, es siempre un lugar de conflicto, es siempre un lugar de guerra. La pregunta cuando llegamos hasta este punto es: ¿y cómo se consigue la paz duradera? ¿Cómo es que el príncipe de paz puede remediar el conflicto y la guerra? Déjeme comenzar primeramente volviendo como siempre al contexto que nos va a hablar acerca de la expectativa que se genera en los tiempos de Isaías, más particularmente del rey de guerra, Acaz. Acaz, el rey Acaz, que durante su reinado y otros reinados más, no existió la paz. Si acaso tenían pequeñas treguas, pero la realidad es que siempre vivieron en tensión política. Terminando el gobierno de Salomón, de allí en adelante, siempre se vivió en esta tensión, en este estrés político, siempre con amenazas de fuera. Ahora, al final, Asiria efectivamente destruyó a su propio aliado, a Israel, en el 722 a.C., y Babilonia, que amenazó a Judá durante todo ese tiempo, 100 años casi, en el 585 terminó la historia. Así que los conflictos para el tiempo cuando Isaías está presentando todo esto es normal. Lo que tenemos, sin embargo, que hacernos la pregunta es: ¿y cómo llegaron a eso? ¿Cómo fue posible que, siendo la expectativa de las promesas de Dios, de la paz de Dios, llegaran a vivir de esta forma? Déjeme hacer un pequeño paréntesis y reconocer: a todos nos acostumbramos. Nos acostumbramos a comer mucho, a comer poco, a tener mucho, a no tener. A todos nos acostumbramos, pero la pregunta verdadera es: ¿esa es la forma correcta de vivir? ¿Deberíamos estar viviendo de esa manera? ¿O simplemente ya dijimos, pues no hay otra? Cuando nosotros estamos viendo el caso concreto de Judá y de Israel, nosotros nos preguntamos cómo es que llegaron a eso, dado que Dios, la expectativa que tenía sobre ellos era tan distinta que la que ahora estaban viviendo política y socialmente. Y entonces, caminando hacia atrás en la historia, es cuando llegamos al tiempo en donde, teniendo ellos jueces, al último de los jueces, a Samuel, se tuvieron la osadía de pedirle un rey. Allí Samuel entonces les advirtió del peligro y dice en 1 de Samuel 8: esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Es decir, en ese momento Israel se convirtió en otra nación conflictiva, en otra nación de guerra, porque ellos querían ser como las demás naciones. Cuando aspiramos lo que no debemos aspirar y nos metemos en tantos problemas. Cuando Dios ha hecho llamados claros de lo que quiere de nuestras vidas, pero insistimos en saltar
la barrera para ir a buscar aquello que no se nos ha prometido. Nos parecemos tanto al pueblo de Israel, y ellos, cuando desechan a Dios, pierden la paz. Obtienen un rey, pero pierden su paz. Y aquí es cuando el aviso de la llegada del príncipe de paz, en el hebreo el Sar Shalom, el príncipe de paz presagiaba un porvenir de esperanza, tal como Dios lo había prometido. Porque esto fue lo que se les olvidó. En Deuteronomio 28:1 se había dicho: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Esta es la expectativa. Ellos no tendrían conflictos. Ellos tendrían entonces preeminencia, tenían control y no tendrían problemas. Pero al momento cuando empiezan a ir en pos del ejemplo de las otras naciones, pierden todo y entonces llega el conflicto y la guerra. Ahora, para entender entonces la expectativa de lo que está hablando Isaías, porque tenemos que tener sus ojos, su visión, no la nuestra, unos 2600 años después. Ese es el error. Nosotros tenemos que mirar con los ojos y la expectativa de ellos, y la palabra de Dios nos presenta otro príncipe de paz para que nos clarifique qué es lo que esperaban todos ellos. Y aquí tengo que insistir en esta herramienta hermenéutica. Es innegable el uso del contraste en las escrituras para enfatizar lo importante: negro, blanco, malo, bueno, para que entonces nos forjemos una imagen de lo que Dios está tratando de transmitir. Ahora, no solamente eso, sino que para comprender el significado bíblico debemos analizar las historias o los textos paralelos. Y a veces eso es lo que estamos nosotros dejando a un lado. Estoy esperando primeramente Dios comenzar con una serie que tenga que ver con Eliseo y Elías y hacer los paralelos con respecto a Jesucristo y Juan el Bautista. Y la riqueza, sin duda alguna, nos sorprenderá cuando miremos todo aquello que fue dispuesto para que nosotros tengamos una claridad de situaciones. Cuando nosotros vemos el anuncio del príncipe de paz profetizado por Isaías, ya había existido otro descendiente de David con tales características o expectativas. Su nombre, Salomón. Y mire, desde el nombre que en hebreo es Shlomo, significa pacífico. Ya nos da la expectativa, y dice de él en 2 de Samuel: luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella, y entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Así que aquí encontramos entonces al personaje, Salomón, que significa pacífico. Es muy interesante cómo Dios manda que se le ponga otro nombre, Jedidías. Este es el amado del Señor. Este juego de palabras es muy interesante en el hebreo, porque cuando nosotros vemos al amado David, eso significa su nombre, amado. Jedidías, que es amado del Señor, habla entonces del seguimiento genealógico que está planificando desembocar finalmente con el Mesías, que también va a ser llamado el hijo de David o el hijo amado. Este es mi hijo amado, este es mi hijo David. Así que con todo esto está viéndose entonces que la expectativa o la figura de Salomón es importante para entender al Mesías venidero. En ese momento, en 2 de Samuel 7:12 se le dice: pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Así que ponemos atención a Salomón y tenemos algunas respuestas acerca del reinado del Mesías. Salomón, ¿qué logra? 5 cosas resumiéndolas. En primer lugar, reinó por 40 años, del 965 al 928, según han hecho los cálculos. Y aquí tenemos que recordar que el número 40 es un número de prueba. Es un número dispuesto allí para que se compruebe la fidelidad o la rebeldía del pueblo y del rey.
40 años. Su reino, en segundo lugar, fue el más grande y próspero. Se puede contabilizar desde Egipto al Éufrates y del Éufrates al mar Mediterráneo. Una zona muy grande, muy amplia, que significaba que ellos tendrían entonces el control de toda esa zona de paso entre Europa y Asia. En tercer lugar, unificó el reino de las 12 tribus de Israel, algo que no había logrado Saúl y que comenzó David. En el tiempo de Salomón se establece, se consolida y por fin lo que había iniciado como un propósito, un plan, en el tiempo de Salomón se ve establecido por fin el reino. Cuarto lugar, construye el templo. El templo que quería construir David y que sin embargo por ser un guerrero de sangre no le es permitido para que él lo pudiera realizar. Y quinto lugar, podemos decir que su reino de paz fue efectivo. Fue un príncipe de paz. Este reino de 40 años fue efectivamente el ideal de lo que se esperaba que sucediera durante toda la historia de Israel. Pero inmediatamente después llegó Roboam y comenzaron los problemas. Ahora, cuando hacemos el reflejo literario, el reflejo con el Mesías, que por cierto, cuando se le está dando la promesa a David de aquel que vendría de sus entrañas, se está refiriendo no a Salomón, sino más bien al Mesías. ¿Qué es lo que se esperaba o qué es lo que logra el Mesías? También 5 cosas, resumiéndolo. En primer lugar, reinar por 40 años. Usted va a decir, ¿cuándo reinó por 40 años? La era apostólica. Cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, comienza un tiempo en donde el Evangelio, por más oposición que se tenga, no puede ser detenido. 40 años, donde desde el año 30 hasta el año 70, que es destruida Jerusalén, el Evangelio cundió todo ese mundo, hasta el punto que Pablo estaba pensando en ir más allá de las fronteras, porque ya no había donde predicar. Se cumplió verdaderamente la gran comisión. En 40 años gobernó efectivamente el Espíritu Santo en todo ese tiempo. Segundo lugar, se estableció el reino de los cielos. Y por cierto, es un reino que hasta nuestros días sigue funcionando, porque es un reino eterno. Ese no termina. Terminarán las iglesias, terminarán los movimientos, pero la fe en Cristo Jesús sigue persistiendo hasta nuestros días y seguirá en adelante. Tercer lugar, se unificó el reino con la entrada de gentiles y judíos a la iglesia. Ya no solamente las 12 tribus, sino las tribus de Israel y ahora todo el mundo. Y se acabó la diferencia de raza, de política, de etnia. Todo el mundo en un solo lugar, una sola lengua, un solo Señor, un solo bautismo. Una consolidación del reino. En cuarto lugar, se construyó el templo espiritual. La iglesia. Ahora, por cierto, que ya no necesita muros. Puede verse en la calle, en el parque, en la casa. Esa iglesia persiste e insiste en estar como parte del reino de Jesucristo. Y quinto lugar, podemos decir que el reinado de paz de Cristo es efectivo para quien confía en Él. Quien está esperando en Él verdaderamente está en paz. Así que la expectativa de Salomón, el pacífico, es en realidad una tipología, es una sombra de lo que vendría a ser el reinado perfecto de Cristo, el verdadero príncipe de paz. Cuando nosotros empezamos a ver esto, vemos que todas las respuestas siempre han estado en la Escritura, siempre se han definido de manera correcta. Ahora, hablando ya más directamente del príncipe de paz, vamos a tratar de entender entonces de lo que está hablando en este caso Isaías. Porque esta expectativa del príncipe de paz no solamente genera esperanza, sino identificación. ¿Cómo sabremos que es el Mesías? Cuando haya verdadera paz. Ojo, no quiere decir falta de conflictos. Quiere decir que en el corazón haya verdadera paz. Puede estarse cayendo el mundo allá afuera, pero yo estoy en paz. Porque Cristo me da esa paz. Ante esto me pregunté, ¿y qué es la paz?
Y me fui, como siempre, al diccionario y encontré entre varias definiciones una general. La definición general de la paz es simplemente: paz es lo opuesto a la guerra. Y decimos, obviamente, porque si hay guerra, no hay paz. Si no hay paz, hay guerra. Pero aquí lo que se me hizo muy interesante es lo que dijo Immanuel Kant, el filósofo alemán. Ponga atención a esto, que es muy revelador. Dice: la paz no es un estado natural en que los hombres viven unidos. El estado natural es más bien el de la guerra. Uno en el que, si bien las hostilidades no se han declarado, existe un riesgo constante de que estallen. No alcanza con evitar el inicio de las hostilidades para asegurar la paz. Por esto, la paz es algo que debe ser implantado. Primeramente, nos damos cuenta que él reconoce que en el ser humano no existe este ánimo de paz, sino el ánimo de guerra. Todos queremos conflictos, todos somos conflictivos. Nosotros tildamos a fulano, a sutano, de que es muy aguerrido, que es muy conflictivo. Todos tenemos esa tendencia, primero. Y segundo, dice que para que la paz llegue, esta debe ser sometida o implantada. Es decir, la fuerza. No hay otra manera. Ahora, aquí lo que es interesante es que cuando Cristo es definido como el príncipe de paz, es el único que puede implantar la paz en el corazón. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No dice: vamos a hacer un convenio tú y yo, vamos a hacer una manda, vamos a hacer una promesa de que en un año no te vas a enojar. Él dice simplemente: te doy mi paz. Implanta la paz. No es algo que negocia con nadie, sino que llega y simplemente la ofrece. Y aquí vemos entonces por qué para el pueblo de Israel fue tan chocante. Porque era justamente lo que no esperaban. Ellos siempre tuvieron la expectativa de un rey guerrero, un rey de guerra, no un príncipe de paz. Ellos habían dicho en 1 Samuel: nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Eso querían de Cristo. ¿Cuándo vas a levantarte y nosotros junto contigo y derrocar el imperio romano? Pero Cristo es el príncipe de paz, no es el rey de la guerra. Y a veces nosotros tenemos esta expectativa equivocada, en donde estamos deseando que se arreglen las cosas de acuerdo a nuestras determinaciones, de acuerdo a nuestras imposiciones, en lugar de que sea el príncipe de paz el que tome la determinación. Él no es justamente lo que a veces nosotros estamos esperando. Sin embargo, aquí es curioso lo que pasó con Ezequías, el hijo de Acaz, el rey de guerra, en el tiempo cuando está escribiendo Isaías. Ezequías, cuando llega a pensarlo un poco, él dice lo siguiente en 2 de Crónicas 32. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Esta es la diferencia. Algunos confían en sus carros de guerra, algunos confían en sus caballos, pero nosotros confiamos en el Señor Todopoderoso. No porque Él sea capaz de vencer como guerrero o no sea capaz, siempre es capaz, sino porque Él sabe que lo que necesita primero tratar no es con los demás, sino conmigo. La paz les dejo, mi paz os doy. Y aquí entonces nos lanza un último punto. ¿Por qué Cristo es el príncipe de paz? ¿A qué se refiere la palabra de Dios en Isaías cuando habla de Cristo como el príncipe de paz? Como ya dijimos, Cristo es el único que puede implantar la paz. No hay nadie más. No hay un personaje por ahí muy poderoso en las naciones que logre que todos los demás se sometan y se queden tranquilos. Cuando eso dice alguien, surgen inmediatamente los demás. Brincan. Cristo es el único que puede implantar
la paz. Y aquí, los principales artículos de esa paz, de la cual Cristo es el príncipe de paz, el ministro de los que confían exclusivamente en Él, son las siguientes. 4 puntos. En primer lugar, ha realizado la reconciliación entre Dios y el hombre. Miren, más difícil que el conflicto que tengamos con el vecino, que el conflicto que tenga la nación contra la nación, el gran conflicto que de verdad debería hacer temer a toda la humanidad, es el conflicto con Dios. Porque esto es pasajero. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos conflictos con Dios? El gran anuncio del Evangelio entonces fue el que levantó a toda una generación que decía cosas como la que se relata en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el gran llamado del Evangelio. Mire cuánto hemos errado cuando llegamos a las casas y decimos y lo censuramos: pues no deberías de vivir así, pues no deberías de tener la imagen. ¿Y quién lo autorizó a usted? El gran mensaje del Evangelio, el único mensaje del Evangelio es: Cristo nos ha reconciliado con Dios. No necesitan saber de su pecado, ellos lo saben. Cristo nos ha reconciliado con Dios. En otro pasaje, en Hechos 10:36, se vuelve a repetir: este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Toda esa expectativa de guerra que siempre teníamos en nuestras vidas contra Dios se terminó en Jesucristo. Y el alma descansa. Y las expectativas cambian, porque el príncipe de paz nos ha reconciliado con Dios mismo. En segundo lugar, a la pregunta de por qué Cristo es el príncipe de paz, es porque en Cristo dejamos de luchar contra nosotros mismos. El gran conflicto que tenemos, o los conflictos que tenemos, siempre surgen de nosotros. Somos productores de conflictos, de tumores, de conflictos. Así que no vamos a tratar con fulano y sutano: ay, pastor, es que mi esposo, si lo conociera. El problema es usted. Somos productores de conflictos. Así que Dios trata con nosotros y dejamos de luchar contra nosotros mismos. Mire lo que dice otra vez, Lucas 14:27, pero en esta nueva traducción viviente. Dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. La frase central: paz en la mente y en el corazón. Para que haya un conflicto se necesitan dos. Y si uno de ellos tiene paz en la mente y en el corazón, hay un abusivo, pero no hay un conflicto. Ahí es donde tiene sentido lo que el Señor decía: pongan la otra mejilla, no se resistan al que es malo. El príncipe de paz ya habita en uno de ellos y se acabó la guerra. Ya no hay un conflicto. Cuando nosotros miramos esto, entonces tiene sentido lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ojo, podríamos pensar en la condenación de Dios, en la condenación del diablo, en la condenación de los ajenos, pero sobre todo está hablando de la condenación del juez más terrible, que somos nosotros mismos. Que no nos perdonamos nuestras faltas, nuestros pecados, que siempre estamos viviendo llenos de culpa. Dice el apóstol Pablo: pues hasta de ti te ha librado. Ya no hay ninguna condenación que pueda surgir en contra de nosotros. Tercer lugar, de por qué Cristo es el príncipe de paz. Es porque hizo la reconciliación entre judíos y gentiles. Algo que no se había podido especular. Aquí estamos viendo una reiteración literaria con respecto a las tribus
de Israel que en un momento dado son reunidas, este movimiento de unificación se da finalmente en la iglesia de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, celebrándolo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Increíble, en ese momento estaban conviviendo los chocantes judíos con los paganos gentiles, en un milagro de unidad que se llama iglesia, en donde cabemos todos, no importa cómo se peine, no importa cómo se arregle, no importa el color de nuestra piel, todos somos uno en Cristo Jesús. Aquí vale la pena hacer la crítica a los de las raíces judías que insisten en volver a dividir. ¡Hagámonos judíos! Ya somos uno. El milagro que nosotros necesitábamos, ahora estamos incluidos en él. Cristo, el príncipe de paz, ha reconciliado a judíos y a gentiles. Y en cuarto lugar, de por qué Cristo es el príncipe de paz, porque la reconciliación general, Él hizo la reconciliación general de hombre a hombre, entre todas las personas, aún con su vecino. Pero la destrucción del egoísmo y la difusión de la benevolencia es por causa de Cristo, que vino a morir por todos para enseñar que podíamos estar juntos. No importa si es creyente o es pagano, la realidad es que podemos considerarnos entre los seres humanos con amor fraterno. Es decir, la gracia incluso afecta a los demás, o debe de afectar a los demás. Cuando yo ya dejo de poner resistencia, cuando dejo de tener conflictos con las personas, ellos se benefician. Ahora, cuando estamos tan llenos de estrés, cuando estamos tan llenos de crisis existenciales, nosotros somos un agente de paz, porque tenemos en el corazón al príncipe de paz. Mire, esta es la expectativa que estaba allí en este lugar, encerrados los discípulos, en el lugar alto. Ellos que estaban con este conflicto de encerrarse porque los problemas estaban muy fuertes allá afuera. Lo primero que les dijo el Cristo resucitado fue: paz a vosotros. Dejen de preocuparse de esta manera. Y efectivamente las cosas no mejorarían, es más, empeorarían. Pero la realidad es que ellos podían estar en paz. Por eso incluso el saludo cristiano que estuvimos analizando en Gálatas: gracia y paz. Las cosas ya cambiaron. Nosotros podemos estar en paz con los hombres. Ellos posiblemente tengan conflictos contra nosotros, pero nosotros ya estamos en paz. Y esto es algo que tal vez en ocasiones estamos olvidando. Gracia y paz. Gracia y paz, porque se cumplió la promesa sacerdotal de Números capítulo 6. ¿Se acuerdan? Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Esto era un anhelo. Y en Cristo, el príncipe de paz, es una realidad hoy. Completa, total. Ya no necesitamos esa añeja bendición, porque ahora tenemos el producto de la bendición, que es Cristo, el príncipe de paz. Sin duda alguna, el príncipe de paz ya está entre nosotros. Déjeme entonces comenzar a concluir con lo siguiente. La paz es un concepto muy rico, entendido de un modo muy pobre. Y el ejemplo de eso es Julio César. Julio César, el emperador romano que representa la pobreza de significado, cuando definió la paz solamente como la ausencia de guerra, él dijo lo siguiente: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Ahora, él es un pagano. Pero dígame si no es cierto que nuestros gobiernos actúan de esta manera. Quieren comprar la paz a base de la guerra. Y bueno, dejémoslos a ellos en paz. También son paganos.
Pero a veces nosotros tenemos esta misma dinámica. Para tener la paz, hay que ponerlos en orden. Voy a ir a hablar con ellos y los voy a poner en paz y me van a escuchar. Palabras que hemos escuchado de nuestros propios labios. No se logra la paz por medio de la guerra. Es llevar la paz a simplemente un concepto muy pobre. Vea este ejemplo. Al final de la Primera Guerra Mundial, el presidente norteamericano Woodrow Wilson propuso la formación de la Liga de las Naciones como un intento de mantener la paz en contra de la guerra, antes de la ONU. No funcionó. Unos años después, explotó la Segunda Guerra Mundial, más catastrófica y terrible. No se trata de tratados, no se trata de armisticios, no se trata de que nos propongamos vivir en paz, sino que se trata de que solo el príncipe de paz establece la paz. Nosotros podemos estar estableciendo algunos tratados con nuestros hijos, con nuestros familiares. Bueno, vamos a tener un tiempo en donde estemos tranquilos. Solamente Cristo puede dar la verdadera paz. Por eso, el anuncio angelical de aquella noche, lo que los ángeles dijeron a los pastores: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Ese es el punto. Que no venía la paz por medio de pacificar la tierra, sino de pacificar a los hijos de paz. Bienaventurados los que son pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese pesebre de Belén, era el cumplimiento de aquella promesa que había profetizado Jacob en Génesis 49:10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Hasta ese momento llegaría la paz y llegaría el reino y llegaría el tiempo de plenitud, el cual nosotros hoy vivimos, hoy disfrutamos y hoy experimentamos. Nos hace falta recordar constantemente la riqueza que tenemos en Cristo Jesús para vivir vidas tranquilas, vidas dedicadas, vidas que glorifiquen. Y por eso Isaías, anticipando la llegada del Cristo, dijo: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, cuyo dominio reposará sobre sus hombros, y le será dado el nombre Peleyoetz, maravilloso consejero. El Gibor, Elohim, o Dios poderoso. Abiad, Abba, o Padre de eternidad. Y Sar Shalom, príncipe de Shalom, o príncipe de paz. Cuando miramos este cuadro, nos preguntamos: ¿qué más me hace falta? Que no esté incluido en Cristo. ¿Qué más aspiro, qué más deseo, qué más ambiciono que Cristo no tenga en sí mismo? Y aquí es donde se vuelve uno necio, rebelde, torpe, cuando andamos buscando aquellas cosas que no fueron prometidas, que no fueron dispuestas en un paquete, el paquete cristiano, cuando en Cristo tenemos riquezas más altas. Cuando nosotros miramos a Cristo, entonces tenemos que empezar a anticipar que este año 2025 que va a comenzar, tenemos todo listo. Todo listo para cumplir su propósito y para que el nombre de Jesucristo sea glorificado completamente. ¿Por qué? Porque cuando se cumple su propósito, todos tienen que darse cuenta: no soy yo, es Cristo
viviendo en mí. Un buen año, 2025. No por las circunstancias que vayan a pasar. No se auguran buenas cosas con ese vecino del norte. Pero Cristo, el príncipe de paz, ya llegó a nuestras vidas. Y en lo que el mundo parece que se desbalancea y se cae, el cristiano está fiel, firme, sabiendo que Él tiene todas las garantías cumplidas en Jesús. Así que oremos para que el consejero maravilloso, el Dios poderoso, el Padre eterno y el príncipe de paz brille en todo su esplendor en nuestras vidas en este año. Qué bien. Padre, te agradecemos porque tu palabra es viva y eficaz. Porque creemos que ella tiene, Señor, la respuesta más clara de lo que nosotros somos y lo que necesitamos hacer. Si hemos estado desandando, Señor, en todo este tiempo por causa de nuestro nerviosismo, nuestro afán, nuestra humanidad, deja que nuestros ojos regresen a estos 4 maravillosos retratos de Cristo que llenan toda nuestra existencia. Para que nos conformemos a su imagen, para que nos conformemos con tu paz. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en donde nos invitas a reflexionar, a llegar a una conciencia superior de lo que esperas de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque también nos has capacitado con tu Santo Espíritu para que cumplamos con todos tus propósitos. Te bendecimos, Señor, por lo que estás haciendo en este tiempo. Te ponemos en tus manos nuestras vidas. Cumple tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque es maravilloso confiar en ti en lugar de nosotros mismos. Hoy celebramos tu nacimiento porque está en nuestro corazón, porque vives en nuestro ser. Gracias te damos en el nombre entonces del nacido en el pesebre, del príncipe de paz, en el nombre de Jesús. Amén.